Es que vamos a darle la bienvenida a Alfredo Gálvez, conductor de Radio Oxígeno, que se suma a la conducción para que además con él recordemos toda esta lista larga de obras en realidad musicales que nos ha dejado. Alfredo, ¿cómo estás? Buen día. Hola Noemi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un abrazo para ti, para Sara, para toda la audiencia de RPP. Como todos, muy apenado, con sentimientos pues de dolor, ¿no? De pena, pero también de agradecimiento, porque el trabajo que hizo Pedro ha sido realmente de alto impacto. Desde que empezó Pedro con Arena Hash en el año 85, básicamente con la canción Cangrejo, que fue la que creo que los dio a conocer de una manera ya importante. No paró de hacer éxitos nunca más Pedro, tanto con la banda como también en su carrera como solista. Recordemos que en algún momento en Arena Hash las cosas ya no empezaron a funcionar bien porque cada uno tenía intereses particulares, pero Pedro ya tenía algunas canciones escritas que él inicialmente había considerado que sean parte de Arena Hash, pero como al final no se pusieron de acuerdo, terminó lanzando esas canciones como solista. Y vaya lo que se perdió la banda también, porque tuvo éxitos importantísimos en su primer disco, ¿no? Y a partir de ahí creo que empezó a labrar una carrera de mayor consolidación y de mucha madurez en la parte de escritura, ¿no? Cuéntame, Mi auto era una rana, Los globos del cielo, Me elevé, que es una canción que le escribió a su productor, al señor Garrido Leca, ante un episodio que le había ocurrido a Garrido Leca, que él sintió que por un instante había fallecido. Y él vio desprenderse de su cuerpo, mirar desde la parte de arriba lo que estaba ocurriendo en la sala de operaciones, y después sintió que volvió. Y esa experiencia se la contó a Pedro, y Pedro hizo esta canción Me elevé, ¿no? Entonces hay un montón de historias detrás de las canciones que Pedro ha compuesto. Igual con Talk Show, otra canción que habla de la historia de una chica que había conocido, que le había gustado mucho, y que después de un tiempo se animó a buscarla y se encontró con la historia de que ella había fallecido, había hablado con su padre. Entonces digamos que las canciones de Pedro han estado permanentemente creo que atravesando las historias de la propia gente, y por eso es que su éxito ha sido tan rotundo, ¿no? Creo que pocos artistas nacionales han llegado a tener tantos hits. Sí. Alfredo, queremos seguir conociendo mucho más de este lado de lo que hay detrás de las canciones de Pedro Suárez Vértiz. Por favor, acompáñanos a la pausa, vamos a escuchar a nuestros anunciantes y regresamos. Y Alfredo Gálvez nos iba contando poco a poco cómo era toda esta trayectoria desde los años 80, en realidad. Bastante difícil ese momento para hacer música, Alfredo. Claramente un momento difícil. Cuando empezaron los 80, ocurrió que la música, el rock argentino empezó con un montón de vitalidad por el problema que había en las Malvinas. Prohibieron la música en inglés, entonces se dio un impulso muy grande al rock argentino. Esa influencia del rock argentino llegó hasta nuestro país, y llegó también con la misma vehemencia. Muchas bandas, recordemos que nosotros también veníamos de un gobierno militar, muchas bandas empezaron a aparecer de los garajes, presentaciones en vivo, se armaron escenarios pequeños, las radios ponían escenarios fuera de sus lugares de funcionamiento para que las bandas se presenten, y en medio de esa vorágine estaba en ese momento Frágil, apareció la banda Río, estaba Miki González, y de pronto irrumpe con una fogosidad única un grupo de jóvenes llamados Arena Hash, que estaba liderado por Pedro Suárez Vértiz, que tenía solamente 17, 18 años en el momento que empezaron a hacer música, y que con canciones como El Cangrejo o Cuando la cama me da vueltas, lograron captar un insight que hasta ese momento los jóvenes no habían encontrado, ¿no? Porque era parte de sus vivencias. Y ahí creo que se forma una primera gran camada del rock peruano. Y por eso es que a Pedro se le tiene tanto cariño. Por eso es que seguramente hoy en las redes sociales van a ver los mensajes no solamente de Gianmarco, sino van a ver los mensajes de Miki González, de los chicos de Mar de Copas, de los chicos de Río, de tanta gente que hubo en ese momento que entendió lo difícil que era abrirse mercado y cómo él lo hizo de una manera especial. Pedro estuvo a punto de convertirse en un artista mucho más internacional, de alguna forma así lo fue también. Su música sonó en Centroamérica muy fuerte, sonó en Chile, sonó en Bolivia con mucha potencia, pero la Sony quiso empujarlo un poco más hacia un mercado internacional, pero ahí
hubieron problemas ya con las disqueras, con sellos, con firmas, pero Pedro no dejó de trabajar. Entonces ahí nosotros podemos encontrar canciones que Pedro ha hecho de manera increíble, ¿no? Alfredo, algo que escuché en su momento a Pedro decir y lo resaltaba bastante, decía, inicié con un cassette. ¿Eso qué significaba para los artistas de ese momento, para los músicos de ese momento, iniciar con un cassette? Era nuestra forma de grabación domiciliaria, ¿no? Hoy la tecnología nos ayuda a poder tener de repente una computadora, un bonito micrófono, algo que nos dé calidad, pero en ese momento solamente existían las grabadoras pequeñas y los cassettes. Entonces la banda ensayaba y de pronto apretaba rec en el cassette y trataban de que suene lo mejor posible. Y ese cassette lo llevaban a las disqueras, lo llevaban a las radios, lo llevaban a las discotecas. Y Pedro tuvo no sé si fue buena suerte, pero creo que tuvo el talento suficiente para que una de sus canciones empezara a sonar en alguna radio local en esos momentos, los 80s. La gente empezó a pedir la canción. Y hay una anécdota muy interesante que contó el propio Pedro también en algún momento. ¿Cuál era la forma de que te pusieran en la radio en los 80? Era que la gente llamara y pidiera tu canción. Entonces Pedro hizo llamar a toda su familia, a todo su barrio, a la gente del colegio, a todos los que conocía para que pidieran la canción de Arena Hash. Entonces los programas decían, oye, qué bien está sonando esta canción de Arena Hash que todos la piden. Y fue así que Arena Hash empezó a tener cada vez más cabida y más éxitos. Y Pedro, pues, además de gran compositor, siempre fue una persona muy creativa, muy ocurrente, muy buscador de soluciones y de salidas. Y eso es lo que terminó ayudándolo en su carrera por siempre, ¿no? Insisto, ¿no? El hecho de que Pedro haya tenido una enfermedad que lo haya privado de poder comunicarse por el habla no disminuyó en nada su lucidez y su capacidad intelectual. Y él se podía seguir comunicando con sus fanáticos por las redes sociales. Entonces nunca perdió contacto con la realidad, ¿no? Nunca se sintió alejado de su gente. Sin duda, y justamente esto que nos comentas y nos describes es parte del legado que también tenemos que sumar a toda esta arte, todas estas obras de música que nos ha dejado y que nos hace vibrar cada día, cada vez que la escuchamos. Y yo quería preguntarte, ¿el nombre Arena Hash tiene algún motivo, algún significado? ¿Sabemos algo de eso? Entiendo que hace poco ha sido Arturo Pomar el que ha tratado de volver a darle un sinónimo, o sea, digamos, un significado al nombre, pero lo que recuerdan es que fue una combinación de palabras que les gustaron simplemente, ¿no? Y que eso les pareció que sonaba bien y así quedó. En esa época no se hacía uno mucha magia con los nombres, es como Soda Stereo, ¿no? Si tú te pones a analizar eso, no había mucha magia con los nombres, eran palabras que se juntaban y que sonaban bien y que les parecía que era cool en ese momento y así bautizaron a la banda. Uh-huh. Nos contabas también un poco sobre lo que había detrás de algunas canciones, ¿no? Nos mencionaste a dos, por ejemplo, el de MLB, ¿no? ¿Alguna otra canción que tuviese una historia detrás? Bueno, muchas canciones, me refería en Brasil, de Arena Hash también tiene mucho que ver con eso, con una experiencia que él tuvo, que un resfrío lo privó de una salida con una chica y que eso le disparó la idea de escribir una canción de esa naturaleza. Pero cuando piensas en volver, te diría yo que es otra de esas canciones que para los peruanos se ha transformado en un himno. Un himno, ¿no? Y que es un himno. O sea, cuando pienses en volver, está a la altura de cualquier himno de la canción criolla, que fue significativo para mucha gente durante muchas décadas. Para los jóvenes, cuando pienses en volver, es esa canción que para quienes tuvieron que emigrar del país a los 80, a los 90 por la crisis económica, cuando la escuchan, los llena de nostalgia. Y Pedro, cuando la cantaba en el extranjero, porque iba mucho para allá, él notaba que la gente se impactaba demasiado con la canción y se sintió súper orgulloso de poder haber construido en una canción el sentimiento de tantos peruanos que viven fuera extrañando a sus familias y extrañando a su patria. Sin duda, es una canción que yo cada vez que la escucho se me escarapela. Es que es así, por eso te digo que ya es un himno, ¿no? Ya es un himno. O sea, Contigo Perú, Cariñito, Cuando pienses en volver, son canciones que cuando un peruano la escucha es imposible no emocionarse. Sí.
Alfredo, muchísimas gracias por compartir en Encendidos a través tuyo para todos nuestros oyentes, para todos nuestros televidentes y por supuesto para toda la gente que nos escucha detrás de las fronteras a través de Audio Player y sentirse cada vez más cercanos de este evento que en realidad podremos decir que es parte de lo que se tendría que seguir escribiendo en la historia de nuestro país. Un peruano ejemplar que nos dio no solamente obras musicales, sino un mensaje claro que en verdad quisiera que nadie lo olvide, más bien que lo tengamos siempre presente. Las personas elegimos ser felices. Y yo creo que así lo tenemos que recordar también. Nuevamente, gracias. Pedro tenía dos cosas fundamentales: fe y optimismo. Siempre promulgaba sobre la fe y el optimismo y sobre disfrutar la vida. Y eso es lo que tenemos que hacer, recordando sus canciones y por supuesto teniendo presentes a lo largo de nuestra vida, ¿no? Mis condolencias a su familia, a sus amigos y por supuesto a todo el Perú, porque todo el Perú está de luto. Sí. Gracias nuevamente, Alfredo Gálvez, nuestro compañero, conductor de Radio Oxígeno.